enzimas son compuestos químicos, orgánicos, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Las enzimas son compuestos químicos, orgánicos, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, menos fósforo. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas catalíticas, susceptibles de ser reguladas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Son proteínas. Son proteínas. Son compuestos químicos, orgánicos, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Menos azufre también, menos fósforo. Ahora, ¿qué son las enzimas? Características generales. Vamos a leer. O sea, les estoy diciendo que las enzimas tienen una naturaleza proteica. Básicamente, cuando avanzamos proteínas, teníamos que avanzar enzimas. Pero a enzimas hay que darle un tema muy aparte porque es muy importante en el diagnóstico de enfermedades. Entonces vamos a leer las características. Gracias a su carácter proteico, que les permite adoptar una estructura terciaria y cuaternaria, las enzimas son las únicas moléculas que pueden adaptarse a la sustancia o sustrato a la cual se unen y se modifican. Las proteínas son termolábiles. ¿Qué quiere decir termolábiles? Que la temperatura degrada a las enzimas. Por ejemplo, si yo tengo fiebre por alguna bacteria, una salmonelosis, me fui a comer un asadito sucio allá abajo, ¿ya? Y entonces me dio salmonelosis, fui con una diarrea, me da fiebre, las enzimas, si hay un aumento de temperatura, las enzimas dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque al aumento de temperatura se degradan. Es termolábil. O sea que si hay un aumento de temperatura, las enzimas son estrictas, no trabajan, se degradan. Entonces son termolábiles, se quedan afuera. Bueno, las enzimas quieren que ustedes, que yo sea así con mucho rigor, ¿verdad? Porque así de esa manera no podemos avanzar. ¿Qué características tienen? Son proteínas. Luego, ¿qué más? Son termolábiles. Termolábiles. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura les afecta. Se degradan. A mayor temperatura ya las enzimas ya no empiezan a trabajar. ¿Cómo hay una... ¿qué reacción enzimática participan las enzimas? Reacción enzimática. Vamos con la reacción enzimática. Para que haya una reacción enzimática, tiene que trabajar una enzima más el sustrato. Esto me va a dar origen a un producto. Por ejemplo, si yo consumo leche, ¿qué contiene la leche? ¿Qué carbohidrato contiene? La leche. La leche contiene lactosa. Ahora yo les pregunto, ¿en forma de lactosa va a ingresar a la célula? No ingresa a la célula. ¿Qué tiene que pasar para que la lactosa ingrese a la célula? Tiene que hidrolizarse en su forma más simple. ¿Por qué? Porque la lactosa es un disacárido. ¿Cómo está formada la lactosa? Está formado por una glucosa más una galactosa. O sea que glucosa más galactosa es lactosa. Entonces, en este caso, cuando la lactosa está unida de esta manera, no puede ingresar a la célula. Entonces, tiene que haber algún agente que me separe en su forma más simple.
Esto es un disacárido, se tiene que transformar a monosacárido. Entonces la glucosa más galactosa en presencia de una enzima que se llama lactasa, la va a separar completamente en glucosa más glucosa separado y galactosa. Ya no están unidas, aquí están unidas. Última vez que me dejo abrir. Yo no empiezo a hablar. ¿Qué va a separar esta glucosa, galactosa? La enzima la va a separar. La enzima. Entonces la separa la glucosa y la galactosa y la glucosa recién ingresa a la célula. Por eso hay que las enzimas son muy importantes para degradar sustancias complejas en sustancias más simples. ¿Me entienden esta parte? Bueno, aquí lo que van a ver en la diapositiva, enzima, ejemplo de enzima, lactasa, sustrato. ¿Cuál sería el sustrato? A ver, vamos a ver. Vamos a emplear esa diapositiva. Vamos a aprovechar. ¿Qué dice ahí? Enzima. Más que sustrato. Sustrato. Esto me va a dar origen a un producto. Entonces la enzima, ejemplo, se llama lactasa. El sustrato es lactosa. ¿Y los productos cuáles son? ¿Cuáles son los productos? La glucosa y la lactosa. Glucosa por un lado y galactosa por el otro lado, todo separado. Prácticamente les estoy explicando que si hay un matrimonio, como en este caso es la lactosa, que hay unión de una pareja, ¿quién lo va a separar? La enzima. ¿Sí? Y se separan ya, bueno, cada uno por su lado, ya no quiere saber ni glucosa por un lado, ni galactosa por el otro lado. ¿Por qué tiene que separarse? Porque esta glucosa va a ingresar a la célula a nivel de mitocondria y va a formar lo que se llama ATP. Esa es la finalidad. Esto es parte del metabolismo. Las enzimas participan en el metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas. ¿Para qué? Para poder obtener ATP. Si no habría enzimas, no hay reacción química, no hay vida, no hay energía. ¿Me entienden? Si no hay enzima, no va a haber enzima. Estas enzimas, no va a haber quien separe a los carbohidratos en su forma más simple, por lo tanto la célula no va a poder aprovechar y sintetizar energía en forma de ATP. Eso prácticamente, el estudiar todo enzimología me involucra para yo saber metabolismo a nivel de la célula, y todas estas reacciones ocurren a nivel de mitocondria. Por eso es importante saber cuál es cómo está formada la mitocondria y todo lo demás. Bueno, vamos en ese ejemplo. ¿Qué dice ese ejemplo? Enzima más sustrato, esto me forma un complejo. ¿Qué se llama este complejo? Enzima sustrato. Hay una unión de una enzima con el sustrato que está explicando en este ejemplo. La unión de esta enzima más sustrato, por un lado se deja a la enzima y obtenemos lo que se llama productos. Estos productos son igual que este sustrato. ¿Qué dicen? Esto se llama sustrato y esto de acá, esto se llama producto. ¿Tiene la misma cantidad? No, tiene dos productos y inicialmente tiene un sustrato, se ha dividido. ¿Quién lo ha dividido? La enzima. Bueno, esa es una parte que tienen que entender. Ahí habla del etanol. No sé, en clases creo que les hablé del etanol. Les hablé del etanol. Les hablé, a algunos grupos les hablé del etanol. ¿No? Alba, ¿dónde encontramos etanol? Alba. ¿De dónde consume el etanol?
de las bebidas alcohólicas, de la cerveza, del whisky, del ron. ¿No? Todas esas bebidas contienen lo que se llama etanol. Ahora sí, a ver, vamos a utilizar esta diapositiva que es interesante, ¿ya? Y es una aplicación de lo que es enzimología. Por si acaso, digamos, hoy es el día del cumpleaños tal vez de alguna persona y estoy yendo a compartir con unos compañeros y consumo lo que se llama el etanol, una bebida alcohólica. ¿Qué órgano se encarga de trabajar? El hígado. ¿Por qué el hígado? Porque el hígado es el órgano rico en enzimas. O sea, no hay otro órgano que sea rico en enzimas. Porque el hígado llega a todas las... O sea, consumo un paracetamol, el hígado trabaja. Consumo alcohol, el hígado trabaja. Consumo algún chocolate, el hígado trabaja. ¿Por qué? Porque el hígado tiene un complejo de rico en enzimas que me ayuda a degradar las sustancias para poder eliminarlas, porque todo es tóxico. Bueno, vamos con el etanol. ¿Qué pasa con el etanol? Es muy curioso, aparte que el etanol tiene una acción farmacológica que es un depresor del sistema nervioso central. Todos lo deben saber. La acción farmacológica del etanol es un depresor del sistema nervioso central. Ahora, es muy curioso el cómo el etanol atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Cuando atraviesa la barrera hematoencefálica, un requisito es que una sustancia sea liposoluble. Porque si no es liposoluble, a mayor liposolubilidad, mayor la absorción en la barrera, atraviesa con mayor facilidad la barrera hematoencefálica. ¿Y qué pasa con el etanol? El etanol es una sustancia líquida y no es una sustancia liposoluble. Entonces, hay estudios en el cual dicen por qué el etanol atraviesa con mayor facilidad la barrera hematoencefálica si no es liposoluble. Ese es un estudio toxicológico que hasta ahora no se puede saber con exactitud el cómo con facilidad el etanol atraviesa la barrera hematoencefálica, porque no es liposoluble. Bueno, vamos, ahora no nos importa si es liposoluble, ahora nos interesa que... Buenas noches. Vamos a hablar acerca de las enzimas. Eso es lo que nos interesa ahora. Por ejemplo, si yo consumo etanol, el etanol está presente en todas las bebidas alcohólicas. Anoto. Etanol. El etanol, a través de una enzima, ¿cuál es la enzima? Alcohol de hidrogenasa. Alcohol de hidrogenasa. ¿Cómo se llama la enzima? Alcohol de hidrogenasa. El etanol se va a convertir en etanal. Etanal. Entonces, etanol, para convertirse en etanal, emplea a una enzima. Esta enzima está presente a nivel del hígado, ¿correcto? Está a nivel del hígado. Ahora, este etanal, a través de otra enzima que se llama aldehido de hidrogenasa, que es otra enzima, va a transformar en ácido etanoico. Ácido etanoico. Esto también es otra enzima que está presente en el hígado. Este ácido etanoico forma parte de los lípidos. Lípidos. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que si yo consumo etanol porque era el cumpleaños de mi mamá, o era el cumpleaños, la graduación de mi compañera, o era por algún acontecimiento que tuvieron, o eran que estaban saliendo bachilleres,
el que va a trabajar es el hígado y va a transformar el etanol hasta ácido etanoico. Y ácido etanoico es compuesto químico de los lípidos. Entonces, estos lípidos se van a almacenar hacia el hígado, que a la larga, si yo consumo mayor cantidad de etanol, me va a causar lo que se llama esteatosis hepática. Eso se llama hígado graso. Hígado graso. Esteatosis hepática. Entonces, el metabolismo del etanol me genera grasa. Esa grasa se almacena a nivel del hígado. Y esto, si yo consumo bastante etanol, me causa esteatosis hepática. Entonces, es una aplicación del etanol. Vamos, continuamos. Clasificación de las enzimas. Vamos con la clasificación.